días para todos y todas las participantes a este conversatorio sobre el nuevo directorio para la catequesis, año 2020. Voy a apoyarme para esta reflexión en unas presentaciones, de modo tal que podamos agilizar el tema y también les permita a ustedes seguir la conversación. Pero démonos respuesta como algunas preguntas que son fundamentales en este tema y que pues ya las personas que participaron nos ayudaron ya a ir entendiendo qué es un directorio para la catequesis. Es un documento elaborado por la Santa Sede que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia sobre el ministerio de la palabra y la catequesis. Este documento, año 2020, fue elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, a quien el Papa Francisco, después del Sínodo sobre la transmisión de la fe y la nueva evangelización, le entregó este encargo en la Iglesia. ¿Cuándo surgieron estos documentos? El primer directorio general fue publicado en el año de 1971 por la Congregación para el Clero a solicitud del Concilio Vaticano II. Aquí digamos que ya podríamos hacernos otra pregunta, y es ¿por qué solamente hasta esa fecha, sabiendo nosotros que catequesis siempre ha habido en la historia de la Iglesia, desde sus comienzos, desde sus orígenes? ¿Por qué entonces solamente tuvimos que esperar hasta el Concilio Vaticano II para que contáramos con un directorio general? Pero lo mismo aplica para la ciencia teológica de la catequética. Si bien es cierto, como lo dije, que siempre ha habido catequesis en la Iglesia, la ciencia catequética comenzó a consolidarse, a conformarse también previo y después del Concilio Vaticano II. Cuando miremos un poco las motivaciones que llevaron al primer directorio, seguramente entenderemos un poco el por qué tuvimos que esperar hasta ese momento. Como decíamos entonces, el origen del directorio viene del Concilio Vaticano II, donde el documento Christus Domini sobre el ministerio pastoral de los obispos, allí se solicita específicamente que se elabore un directorio que trate sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, en que se trate de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción y de la elaboración de los libros que a ella se destinen. Eso está colocado dentro del capítulo del ministerio de los obispos en relación con el ministerio de la palabra, la instrucción catequética de los fieles. Quizás para nosotros hoy la palabra instrucción catequética pues suena un poco extraña, incluso la evitamos usar, pero más allá, digamos, de la expresión, lo que interesa es entender la finalidad de este documento, donde se traten los principios y las prácticas fundamentales de los modos de llevar a cabo la catequesis en la Iglesia. ¿Cuántos directorios han sido publicados? De hecho, contamos con 3. El del 1971, que ya decimos que fue solicitado por el concilio, en 1997, ambos documentos elaborados por la Congregación para el Clero, y este último, del 2020, elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Cuál es el propósito o finalidad de ese tipo de documentos? Que incluso también nos ayuda a entender por qué el nombre de directorio, que suena un poco extraño, y nos dice que la finalidad, esta frase está tomada en los 3 documentos, tal cual, o sea, los 3 acuden a esta misma afirmación. Su finalidad es indicar los principios teológicos pastorales de carácter fundamental tomados del magisterio de la Iglesia por los que pueda orientarse y regirse más adecuadamente la acción pastoral del ministerio de la palabra y en concreto de la catequesis. Por eso su propósito es ofrecer reflexiones y principios y no aplicaciones inmediatas y prácticas. Cuando se dice aquí que tomados del magisterio de la Iglesia, tengamos presente que no es que todo el magisterio de la Iglesia única y exclusivamente se dedique
a pensar y a reflexionar sobre la catequesis, o que se dedique únicamente a pensar sobre el ministerio de la palabra. Pero sí tenemos que ser conscientes que todo ese magisterio tiene que ver con la catequesis, porque la catequesis tiene que ver con todo en la iglesia. Por eso es que se toman esos principios del magisterio, así el magisterio no tenga todos sus documentos centrados en el tema de la catequesis. ¿Por qué? Aquí se trabó esto un momento. ¿Por qué ofrece principios y orientaciones generales? También esta afirmación la usan los 3 directorios cuando nos dicen que este método se acude a este método por la siguiente razón. Únicamente si desde el principio se entiende con rectitud la naturaleza y los fines de la catequesis, como también las verdades y valores que deben transmitirse, se podrán evitar defectos y errores en materia catequética. Fijémonos que lo que este documento nos está diciendo es que aquí vamos a encontrarnos nosotros con los elementos constitutivos de la catequesis. Es decir, como que, aunque no lo digan así los documentos, podríamos decir que responden a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? Y ¿para qué? De la catequesis. Los cómo, que sería otra pregunta que también cabe cuando pensamos en esta acción, no los trata aquí directamente este documento porque, como ya decíamos, no trata de aplicaciones prácticas y concretas, aunque todos los que estamos aquí tengo la seguridad que entendemos que los cómo deben responder y adecuarse a los qués, a los porqués y a los para qués, de modo que esos cómo no sean equivocados o no sean limitados o no sean defectuosos, tal como lo dice este mismo documento del directorio. Voy a referirme a un ejemplo, aunque no tenga que ver mucho con los directorios, pero se dice que en su momento el cardenal Ratzinger en 1986, en un encuentro catequístico internacional, hizo la siguiente afirmación: nunca antes en la historia de la catequesis hemos contado con tantos materiales y recursos, ni con tantas personas vinculadas a la catequesis. Pero la catequesis es un fracaso. Apliquemos la ley de nuestra vida, de nuestra iglesia. Cómo y recursos y materiales encontramos donde queramos. Bastamos que escribamos en un Google, Internet, catequesis, material para la primera comunión, para lo que sea, y hay muchísimos recursos. Hay muchísimos, o sea, sobre eso pululan y es una gran cantidad. Pero también tenemos que ser conscientes que muchos de esos cómo no son adecuados ni corresponden a los qués, a los porqués y a los para qué. Entonces ya comenzamos nosotros a entender la importancia de un tipo de documento que nos ayude a dar esas orientaciones de carácter teológico general tomadas del magisterio para que luego nuestra práctica sea más acorde a la naturaleza misma de la catequesis. Elegido el directorio de catequesis, principalmente son los obispos y a través de ellos a las conferencias episcopales y a través de ellos a todos aquellos que bajo su orientación desempeñan una responsabilidad en el campo de la catequesis. Los documentos citan estos, pero caben muchas más: responsables nacionales, diocesanos y parroquiales, pero también naturalmente alimenta la misma investigación catequística. O sea, los centros de estudios, los centros de formación de catequistas en todos los distintos niveles también son destinatarios. También debemos centrarnos a pensar este documento para que podamos orientar y animar la práctica. Es más o menos entre esos documentos y la práctica es una relación parecida a la que pedagogía y educación. La pedagogía orienta, reflexiona un hecho, una acción que se llama educación. Tanto la catequética como los directorios cumplen como esa función misma de ser orientadores de una acción que se llama catequesis. ¿Cuál es la tarea de las conferencias episcopales y de las diócesis con estos directorios? Es la aplicación más concreta de estos principios y enunciados mediante orientaciones y directorios nacionales, regionales y diocesanos. Es decir, aunque esos documentos todavía a nivel nacional o a nivel regional o a nivel local en una diócesis sigan manteniendo una dinámica de orientaciones generales,
ya ahí comienza el nivel de aplicación a hacerse cada vez más concreto, dependiendo de los contextos, de los lugares y de las situaciones de la vida de las personas. Pero también, naturalmente, tarde o temprano tendrá que llegar a un nivel de aplicación mayor, como ya son ese momento de los recursos más prácticos, más concretos, pero recordemos que esos recursos prácticos y concretos tienen que elaborarse a la luz y que expresen estas mismas orientaciones. ¿Por qué un nuevo directorio? Y las razones que se dan son la misma que se dio cuando se elaboró y se presentó el directorio del 1997, ¿no? Primera razón, porque el magisterio de la Iglesia acompaña con solicitud pastoral la renovación de la catequesis, pero tengamos presente lo que decíamos, que aunque no todo el magisterio de la Iglesia está centrado en la catequesis, todo ese magisterio tiene que ver con la catequesis y la catequesis tiene que ver con todo ese magisterio. Y la segunda razón es porque al hacer una lectura de los signos de los tiempos, naturalmente en una realidad tan cambiante, tan dinámica como la nuestra, pues se pide igualmente una actualización de ese tipo de documentos. Dicho eso, vamos a mirar, digamos, cómo funciona esto de las dos razones y para que podamos entender cómo cada directorio enriquece al otro. Por ejemplo, si miramos el Directorio Catequístico General de 71, las razones de contexto, de situación social, socio-religiosa, que en ese momento se abordaron para pensar ese documento, fijémonos que son realidades que también hoy día vivimos nosotros. Aunque el tiempo ha pasado, son muchos los años, podemos decir que eso que el concilio veía como tendencia, hoy nosotros lo vivimos, pero también como una tendencia que siempre está en movimiento, que las sociedades sean plurales, que vivamos en sociedades urbanas industrializadas, el amplio progreso de los medios de comunicación social y de la ciencia y la tecnología. Digamos que son cosas que nosotros también entendemos, pensamos para el hoy, y las vemos que son realidades que siguen siendo dinámicas y siguen siendo igualmente cambiantes. En cuanto a las referencias del magisterio del documento del 71, es todo el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no tiene un documento propio y dedicado de modo exclusivo a la catequesis, pero todo el Concilio Vaticano II es catequístico y todo el Concilio Vaticano II impacta la renovación de la catequesis. Lo que nosotros hoy vemos en relación con la catequesis es consecuencia y resultado del magisterio del Concilio Vaticano, del Vaticano II, particularmente de sus grandes constituciones, pero también un documento referente cada vez más para la catequesis sobre la actividad misionera de la Iglesia. Y el Vaticano II naturalmente sigue siendo referente para el hoy, incluso también para el directorio del 2020. En cuanto al Directorio General para la Catequesis del 97, fijémonos que las situaciones de realidad como que conservan sus denominaciones, conservan sus características, porque sabemos que son realidades que ya están allí, que son dinámicas, que son cambiantes y que van tomando otras modalidades, pero igualmente, como van tomando modalidades dependiendo de los contextos y con el paso del tiempo, requiere el directorio ese tipo de actualización. Esas realidades que el directorio del 97 trabajó y que se desarrollaron, nosotros las solíamos denominar como situaciones de nueva evangelización. Digamos, fue el nuevo como que englobó todas esas realidades, entendiendo por nueva evangelización una forma novedosa, desconocida, digámoslo así, de anuncio del evangelio frente a una realidad completamente nueva, cambiante. La nueva evangelización no solamente hay que entenderla como una tarea de reconquista, de traer a los alejados, de recuperar gente que se fue, o solamente como una catequesis de adultos, sino entender la presencia, el anuncio del evangelio y la misma catequesis en una realidad nueva y totalmente cambiante. Y eso sigue siendo actual y sigue siendo para nosotros igualmente provocante. El directorio del 97 también se refiere a un problema fundamental en el campo de la catequesis que sigue existiendo, que sigue estando ahí presente,
y por eso también pide actualización al 2020, donde dice que el concepto de la catequesis como escuela de fe, como aprendizaje y entrenamiento de toda la vida cristiana, no ha penetrado plenamente en la conciencia de los catequistas. Primero, cuando habla aquí catequistas, no son solamente los catequistas de las parroquias, los que hacen los encuentros con los grupos humanos en nuestras parroquias. Habla de todos, de los obispos, sacerdotes, responsables, quienes elaboran materiales. Digamos que hay un reto grande de poder asumir esta manera de entender la catequesis, que está muy cercana a lo que veremos en el documento del 2020, a lo que se conoce como iniciación mistagógica, porque es muy propia al catecumenado de los orígenes. De hecho, el documento adyente del Concilio Vaticano II, cuando habla del momento de iniciación y catequesis, dice que es un verdadero noviciado de la vida cristiana. Es un verdadero aprendizaje, un verdadero entrenamiento de toda la vida cristiana, que todavía nosotros no hemos logrado recuperar esa manera de entender la catequesis, porque la seguimos limitando a instrucción, a enseñanza, a adoctrinamiento, y no ha tomado este carácter de aprendizaje y entrenamiento. La palabra noviciado aplicada a la iniciación cristiana de la catequesis se toma del Imperio Romano, se toma del aprendizaje en la milicia, en el ejército. Si yo quería ser soldado, me tocaba aprender el ejercicio práctico de ser militar a partir del aprender de los otros que ya tienen experiencia en el campo de la milicia. Por eso es un aprendizaje y un entrenamiento, no simplemente es una instrucción. Entonces, este problema del concepto de catequesis sigue estando en juego, porque recordemos que nuestras prácticas todavía como que están muy distantes de esta concepción. Las fuentes del magisterio, que en este caso se hicieron presentes y que también están presentes en el directorio del 2020, uno fundamental y muy importante es el ritual de iniciación cristiana para adultos, que no solamente es un ritual para la celebración, sino es toda una pastoral integral de iniciación cristiana. Y naturalmente, ese documento sobre el anuncio del Evangelio de hoy del Papa Pablo VI, que es como un documento paradigmático en la Iglesia para entender su vocación esencial, que es la evangelización, y un documento propio muy específico de la catequesis, que es Catequesis Traende del Papa Juan Pablo II. Siguen marcando la pauta de la reflexión, siguen iluminando la actualización de ese tipo de documentos. En ese directorio del 97 aparecen, digamos, como unas cosas fuertes que también siguen estando presentes hoy, cuando aparece esta expresión tomada de Catequesis Traende, que ha marcado mucho la historia de la catequesis a partir del 97 hasta el hoy. Entender la catequesis como una acción de palabra al servicio de la iniciación cristiana. Eso quiere decir que iniciación cristiana y catequesis no son sinónimos. Iniciación cristiana es una acción más grande en la vida de la Iglesia, y la catequesis, como lo dice después, junto con la liturgia, los sacramentos, el testimonio y la caridad, juntos están al servicio de la iniciación cristiana. Pero la catequesis es la acción de palabra que está al servicio de esta iniciación cristiana. Entonces debe articularse con todos los demás elementos propios de la iniciación cristiana, pero también debe pensarse de un modo articulado y coordinado con las otras funciones del ministerio de la palabra, como son el primer anuncio, que es una acción misionera, y la educación permanente. Esto lo conserva el directorio del 2020. Yendo entonces a este nuevo directorio, una primera pista de trabajo y de lectura, que también fue mi intención de recordar así de modo rápido la centralidad y lo fuerte de los otros documentos, tal como lo dice en la introducción. Este directorio para la catequesis se ubica en una continuidad con los dos anteriores. Casi como que podríamos decir que tenemos que, para entender este directorio del 2020, leerlo en conjunto, en articulación con los otros dos, porque es una profundización del magisterio de la Iglesia y particularmente del Concilio Vaticano II. Entonces, esta frase de este autor, Ricardo Lázaro Recalde, creo que nos ayuda a entender por qué tenemos que leer los tres, cuando nos dice que él escribió esto cuando se elaboró el nuevo directorio del 97, y decía que el motivo de reelaboración no hay que buscarlo en posibles insuficiencias del texto anterior
o planteamientos más o menos afortunados o desafortunados de este anterior. La verdadera razón está en los avances que en el campo catequético se ha producido. Entonces, uno enriquece al otro, uno complementa al otro, uno profundiza en el otro. Casi como que necesitaríamos hacer una lectura entonces integrada y articulada de los tres. O sea, no podemos leer el del 2020 desconociendo los otros dos. Eso mismo, digamos que lo dice el directorio nuevo en la introducción cuando nos dice que en ese texto y en los tres permanecen las exigencias comunes como son la finalidad y las tareas de la catequesis, mientras que cada uno se caracteriza por su nuevo contexto histórico y por la actualización del magisterio. Allá mismo en la introducción se nos va a decir que dos situaciones de la realidad son como las que más convocan y solicitan esta renovación, y son la realidad de la cultura digital y la globalización de la cultura. En esos dos términos recoge y asume pues todas las mismas realidades cambiantes de urbanización, industrialización, pluralismo, secularización, medios de comunicación social, tecnologías, mentalidad científica. Las acoge, digamos, en esas dos realidades, cómo eso se asume en el mundo de hoy y cómo también siguen progresando y cambiando en nuestra propia realidad. Este documento entonces naturalmente está en continuidad con el magisterio. Yo solamente subrayo aquí los más centrales. Recordemos que de fondo está todo el Concilio Vaticano II, está el Directorio Catequístico 71, está Evangelii Nunciandi, Catequesis Tradendae y el Directorio de la Catequesis para 1997. Pero también en el campo de la actualización de ese magisterio posterior al 97, digamos que podemos focalizar nuestra mirada en estos, donde está toda una serie de acontecimientos de la vida de la Iglesia que también marcaron el ser y el hacer de la catequesis. Seguramente de muchos de los que están participando hoy de este encuentro vivimos estos acontecimientos, nos formamos para profundizarlos en la experiencia de fe y de evangelización. Esos no son desconocidos, pero fijémonos que aunque no son todos son de la catequesis, inciden en la catequesis. El jubileo del año 2000, el sínodo sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, y el documento del Papa Benedicto Sacramentum Caritas, el sacramento del amor. Por solo citar un ejemplo simple y no tan simple de lo que este sínodo y este documento es, a ver si por fin logramos entender que la meta y culmen de la iniciación cristiana no es la confirmación, es la Eucaristía en la comunidad. El directorio nuevo lo repite. El sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia del 2008, y el documento Verbum Domini, la palabra de Dios en la Iglesia, impacta fuertemente este documento, porque pues la realidad, digamos, muestra que muchas de las maneras prácticas de hacerlo no corresponden al ser de la catequesis. ¿A quién va dirigido? Evangelización para la transmisión de la fe cristiana y el documento Evangelii Gaudium, que lo hemos trabajado mucho, lo hemos discutido, conversado últimamente en la vida de la Iglesia, y habría que decir que esos dos acontecimientos son los que marcaron fuertemente y motivaron la solicitud para un nuevo directorio para la catequesis. De hecho, cuando el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización empezó a pensarse esto y a armar grupos de trabajo y seminarios de estudio para pensar en un nuevo directorio, las razones que daban a nivel de día de la Iglesia y de magisterio eran estas dos: el sínodo y Evangelii Gaudium. Y como veremos, Evangelii Gaudium marca mucho la propuesta de este documento. El jubileo extraordinario de la misericordia, el aniversario del catecismo de la Iglesia Católica, el sínodo sobre la vocación y misión de la familia y el sínodo sobre los jóvenes, que recientemente pues lo pudimos seguir
y conocer. Aquí haría falta, naturalmente, Laudato Si, que también, digamos, es un documento no catequístico, pero que también tiene mucho que ver con la catequesis y la educación en la fe. Ese documento está estructurado en 3 partes y, como se nos dice en la misma introducción, elaboran el recorrido catequético bajo la primacía de la evangelización. La primera parte es la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La segunda parte, el proceso de la catequesis, es un término muy novedoso en estos documentos. Ahora miraremos un poco por qué. Regularmente en esa parte se hablaba de la pedagogía de la catequesis y los destinatarios de la catequesis. Ese término destinatarios definitivamente desaparece y se utiliza más el término interlocutores y sujetos. Y la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares. Aunque son 3 partes, el documento como que conserva en tamaño el mismo grosor del directorio del 1997. La primera parte, que se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, plantea los cimientos de todo el camino de la fe, donde entran en juego la revelación y la transmisión de la revelación por medio de la evangelización en una realidad nueva como la de hoy. Digamos que ahí se pone en juego los propósitos, finalidades, y está lo fuerte del documento. Digamos que eso que se llaman orientaciones o criterios generales, de un modo más fuerte, más constitutivo o constituyente del ser de la catequesis, lo encontramos en la primera parte. De hecho, el número 11 va a decirlo tal cual. Todo lo que la Iglesia es, todo lo que la Iglesia hace, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios, en su bondad y sabiduría, quiso revelar su misterio comunicándose con las personas. Entonces, el concepto fuerte que constituye todos los demás y de los cuales determinan todos los demás y se pueden explicar todos los demás, naturalmente es el concepto de revelación. De ahí se comprende la acción evangelizadora de la Iglesia y la llamada y respuesta de fe que se hace y que se espera que las personas den. Fijémonos que estos 3 conceptos, revelación, evangelización y fe, inciden fuertemente en la manera como entendamos y hagamos la catequesis. Naturalmente, este documento se centra en el ministerio de la palabra. Nosotros sabemos que hay ministerio social, que hay ministerio litúrgico y sacramental, que hay ministerio de la comunión, o lo que en otros términos se llama pastoral social, pastoral profética, pastoral de la comunión y pastoral de la palabra. Pero este documento no trata de todos los problemas de la evangelización, trata del ministerio de la palabra y naturalmente de una acción de ella que es la catequesis. Entonces, el concepto de catequesis depende mucho de la manera como entendamos qué es revelación. Ya lo veremos que es tan fundante eso, que aquí es donde ya comenzamos a encontrar rupturas. Y naturalmente trabaja también todo el problema pedagógico, metodológico y de los contenidos y de las verdades, todo el tema relacionado también con la formación del catequista y cómo todo esto una iglesia particular como sujeto de la evangelización lo puede orientar y también lo puede realizar. Tan fuerte es el concepto de revelación que yo les cito aquí 2 autores, catequetas, estudiosos de la catequesis, que nos están diciendo que de la manera como entendamos el ministerio de la palabra y la revelación, eso va a determinar la identidad de la catequesis. Como lo dice el primer texto, depende en forma esencial de modo de concebir la palabra, y lo mismo también dice el otro texto, determina su misma esencia. Pero ahí ya comenzamos entonces a entender por qué esos documentos son tan importantes, porque como lo dicen estos mismos autores, en la práctica esa inspiración no se nota, no se ve, ¿no? Como que no hemos logrado nosotros que lo inspirador fuerte, que es el concepto de revelación, la realidad de la revelación misma, aterrice en una práctica más adecuada y más coherente. Como lo dice este autor, sigue siendo como un ideal abstracto y lejano,
en nuestra práctica educativa. Por eso casi que mi invitación es que esta primera parte del documento tiene que ser muy bien leída, muy bien estudiada, porque es donde se pone en juego la teología misma de la catequesis, para que después se lleve a la práctica. De hecho, este mismo autor, Emilio Álvarez, que dice que las dificultades de la catequesis provienen por una cierta concepción depositoria de la revelación, que la reduce a un conjunto definido de enunciados, o a textos materiales de la Sagrada Escritura, o a un cuerpo doctrinal bien articulado completo. Por eso la catequesis sigue siendo enseñanza de doctrina, transmisión de unos contenidos, y como que no ha logrado dar un salto e ir más allá, y quizás ese es el reto fundamental que se nos plantea con este nuevo directorio, porque de hecho cuando se presentó en la conferencia de prensa en el Vaticano, los miembros del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización insistieron mucho en esto. Tenemos que superar esa catequesis nocionística, de doctrina, de enseñanza y de instrucción, con mucho carácter escolarizado a una escuela muy tradicional. Es como el reto, por eso insisto en esto, porque acogiendo ese llamado, pues yo creo que si vamos apropiando de estos directorios, podemos caminar en esa línea. Curiosamente, revisando estos días un diccionario que me pidieron que mirara unas cosas de temas sociales, aparecía el tema adoctrinar, sinónimo, catequesis. Para que ustedes se vean cómo desde fuera, desde otras realidades, se entiende lo que es la catequesis cuando la catequesis no es adoctrinación. Pero bueno, es para que entendamos el reto en el que estamos nosotros. Hoy, como antes, entonces estamos llamados a una renovación de la catequesis. La catequesis también está llamada a una conversión misionera, como toda la acción evangelizadora, solicitud del Papa Francisco. Y este documento que aparece allí es del año 1985, Catequesis Renovada, Orientaciones y Contenido. Es un documento de Brasil que luego el CELAM publicó para todos. Aquí lo que me interesa es el principio. Si hoy como antes estamos llamados a una catequesis renovada, fijémonos lo que es este documento. Para realizar tal objetivo, la catequesis necesita de un solo fundamento, y este fundamento se encuentra en la palabra de Dios, por la palabra por la cual Dios revela su voluntad. Entonces fijémonos que este fundamento del primer capítulo sigue siendo esencial y fundamental para la renovación de la catequesis. Bien, pasemos ahora entonces al concepto evangelización, y yo pongo este número 29 porque este documento, este directorio, cuando se refiere a la evangelización y a la catequesis, por lo menos me he encontrado 5 o más frases del mismo estilo, que manejan, digamos, como el mismo llamado cuando dice: el mandato de evangelizar a todo el mundo constituye su misión esencial, pero no es en primer lugar llevar una doctrina, es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. Cuando se refiere a la catequesis va a decir: la catequesis no tiene como tarea primera enseñar una doctrina, sino acompañar al encuentro con Jesucristo. Digo, por lo menos me he encontrado varias frases manejando como este giro lingüístico, como llamando la atención hacia dónde van los cambios. Este documento, como los otros, también va a trabajar y desarrollar la estrecha unión entre evangelización y catequesis. Y en la tarea evangelizadora, la catequesis participa según su propia naturaleza. O sea, no todo es catequesis, pero en la tarea de la evangelización, la catequesis tiene una tarea que le es propia. Este directorio, para entender la naturaleza y lo propio de la catequesis, recoge lo dicho por el directorio del 97 cuando decíamos: es una acción al servicio de la iniciación cristiana. Eso se conserva, eso se mantiene. Solamente que ahora, iluminados en Evangelii Gaudium, esa catequesis al servicio de la iniciación cristiana, pensada en clave misionera o de renovación misionera, digamos que debe caracterizarse por ser una catequesis carigmática y por ser una catequesis mistagógica. O sea, la catequesis al servicio de la iniciación cristiana es querigmática y es mistagógica. Esto lo toma de Evangelii Gaudium, de los números 164, 165, que seguramente han sido muy leídos y estudiados por nosotros,
Y aquí cuando habla todo de la profundización del querigma y cuando habla de una característica que se ha venido desarrollando, dice el Papa Francisco, pero que también él no ve reflejada en los manuales y en la práctica catequéstica, que es todo lo de la iniciación mistagógica, y allí nos da como ya a entender un poco lo que contiene ello, y es la progresividad de la experiencia formativa, la presencia y protagonismo de toda la comunidad, y la valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Entonces, esto es lo que este directorio comenzará a mostrarnos. Para ver entonces esas características querigmáticas y mistagógicas de la catequesis de iniciación, el directorio recupera y mantiene la misma, digamos, la evangelización como un proceso que comprende estas varias etapas: la etapa misionera, la etapa catequístico-iniciática y la etapa pastoral. Todo esto es tomado de un documento que se llama Redentoris Missio y que a su vez remite a Gentes cuando habla de la gradualidad del proceso evangelizador. Entonces, en el momento misionero está toda esa acción de primer anuncio, esa acción primera querigmática, llamando a la conversión y a la acogida de esta propuesta. Luego viene el momento catequístico, que presta un servicio a la iniciación cristiana y quien es iniciado pues pasa a crecer de modo permanente en la comunidad a través de las acciones pastorales. Aquí esta frase que está puesta es tomada tal cual del directorio. Cuando comenzamos a ver ya la naturaleza de la catequesis en el proceso evangelizador, y nos está diciendo: ella está al servicio de la profesión de la fe, o sea, casi como que la meta es llegar a la profesión de la fe, de aquellos que han encontrado a Jesucristo y sienten un creciente deseo de conocerle más íntimamente. Es decir, para que haya una buena iniciación y una catequesis de iniciación, tiene que haber habido primer anuncio, acogida de la propuesta, adhesión y conversión. Es algo igual a lo que dice el directorio anterior cuando dice que no puede haber una buena catequesis sin una buena acción misionera. Y luego nos está diciendo que la catequesis, junto con la caridad, con la liturgia, prestan esa labor esencial a la iniciación cristiana. Y siguiendo el RICA, nos va a decir que en algún momento determinado la acción misionera se une, sirve como bisagra a través del precatecumenado. Hay una bisagra entre las dos etapas, que es el precatecumenado, entre lo misionero y lo iniciatorio. Y la mistagogía serviría como bisagra entre lo iniciático y lo pastoral. Todo esto siguiendo el catecumenado antiguo y el RICA. Y todo el momento catequístico iniciático sería lo propiamente catecumenal. Entonces digamos que ese llamado a una catequesis catecumenal, a una catequesis de inspiración catecumenal, a entender el catecumenado como paradigma de la iniciación cristiana y la catequesis, sigue siendo un llamado actual y urgente. Entonces, dentro de este proceso, nos va a decir cuál es la naturaleza de la catequesis, y va a decir cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. Catequesis, sabemos nosotros, viene de catequein, que significa hacer eco, resonar. ¿Qué es lo que resuena? ¿A qué le hace eco? A ese querigma de la Pascua, a ese primer querigma. Entonces, por eso es una catequesis querigmática. No, me vuelvo aquí a este esquema atrás. La catequesis es querigmática porque en ese segundo momento resuena ese querigma, hace eco del querigma. No tenemos que tener cuidado en entender el concepto de catequesis querigmática. No es que desaparezca la necesidad ni la urgencia del primer anuncio, por el contrario, se sostiene y se mantiene. Porque para hacer eco, pues tiene que existir algo previo. Para hacer resonar es porque tiene que existir algo previo. Entonces sigue existiendo el llamado a una acción misionera eficaz que a su vez renueve e impacte la catequesis. De lo contrario, haría un eco sobre qué. Entonces, la catequesis querigmática no es que supla el primer anuncio, no es que invite a no considerar la tarea de primer anuncio, sino naturalmente, por el contrario, a entenderla cada vez más y mejor para que sea eco. Y fijémonos que aquí ya comienza a aparecer una cosa fuerte del directorio, y es ese elemento mistagógico, espiritual, que es resuene continuamente
en el corazón de la persona. Y entonces va a haber toda una reflexión, una serie de maneras de presentar lo que es la catequesis querigmática. Fijémonos que está diciendo que la catequesis, como etapa del proceso de evangelización, se dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio. ¿Ve? No lo suple, sino que por el contrario tenemos que seguir pensando esa misma realidad. Esas son otras frases que yo les decía que como que nos están diciendo que esto no es doctrinal solamente, o no suficiente, necesitamos otras maneras. Nuestra catequesis es muy moralizante, es muy nocional, es muy escolarizada, y esta frase que ustedes pueden estar leyendo allí nos está diciendo que tenemos que cambiar esas formas de hacer catequesis si asumimos un estilo querigmático de la catequesis. Es que el problema de la catequesis no solamente es hacer resonar el querigma, sino que también tenga una pedagogía querigmática, un estilo querigmático. Lo que suene a obligación, lo que suene a moralismo, lo que suene a requisito, lo que suene a deber ser, eso no tiene un estilo querigmático. No lo tiene, porque no está llegando al corazón, no está convocando a una transformación existencial. Por eso la catequesis debe ser más bien de propuesta, narrativa, afectiva, existencial, testimonial, relacional, con un tono más bien salvífico, de invitación a abrirse, a acoger el llamado de Dios. Entonces fijémonos que la catequesis querigmática no solamente es que el contenido es el querigma, y es un querigma que se va profundizando y explicitando cada vez más. También es un estilo de acompañar, un estilo de anunciar. Todo lo que suene a deber ser no es querigmático. Todo lo que llame a una relación de comunión, de encuentro de amor, sí es eminentemente querigmático. Entonces, cambiaría hasta nuestro estilo, hasta nuestras formas de hacer los textos, digamos que es un poco lo que está aquí detrás. Vayamos a la segunda característica, que es la mistagógica, que también es muy fuerte. Ya decíamos que el Papa Francisco la señalaba como algo que está creciendo, y de hecho es algo, digamos, novedoso. Puede ser que para muchos que estamos aquí reunidos la mistagogía no nos suene tan lejana, y es una palabra que hemos usado, pero para muchos otros catequistas quizás es la primera vez que escuchan esta denominación. Ahora bien, la mistagogía, esto no lo dice el directorio, pero uno lo intuye, y además también hace parte de la misma reflexión catequética. Puede tener como estos 4 significados integrados uno en otro. Uno primero es la catequesis sobre los sacramentos, o ya sea de modo previo a la celebración de los sacramentos, o posterior a la celebración de los sacramentos, como se hacía en el catecumenado antiguo en el tiempo de Pascua, en ese tiempo bisagra del que me refería antes. También la mistagogía invita a recuperar la relación estrecha entre catequesis y liturgia, porque está rota. Está rota. O sea, el hecho de que, voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos unos cursos largos de catequesis, y luego la celebración sacramental es como la ceremonia de grado final y de despedida de egresados. Algo así funciona, digamos, la relación catequesis y liturgia entre nosotros. Diferente a otras épocas donde era una pequeñísima instrucción para la celebración solemne del sacramento. Y otra cosa que tenemos que recuperar es la unión biblia-liturgia y todo el lenguaje tipológico propio de los padres de la Iglesia, para que la realidad entre en toda esa dinámica de la historia de la salvación. Lo otro es que sea una catequesis rica en signos y simbologías. Recordemos las gradualidades, las simbologías, la riqueza litúrgica propia del catecumenado. Y lo último que entregaría a estas 3 es que toda la iniciación cristiana, toda es una pedagogía catecumenal. Así como también pide un estilo querigmático y una pedagogía querigmática, podríamos decir que el estilo querigmático y pedagogía querigmática es eminentemente mistagógica. Digamos que está pidiendo un cambio urgente en esto, ya no nocional, no doctrinal, no de enseñanza, sino que sea verdaderamente una experiencia de Dios. Ahora bien, esto, por ejemplo, el documento de Juan Martín Velasco, el proceso mistagógico, él en un texto pequeño recoge esa ampliación del concepto de mistagogía, no solamente referido a las catequesis sacramentales, sino a toda la misma experiencia de iniciación
de iniciación cristiana, pero este mismo autor va más allá. Este mismo autor nos va a decir que la mistagogía, debido a las transformaciones de lo religioso, a lo propio de la experiencia religiosa y a lo propio de la experiencia de Dios en el cristianismo, debe ser el tema por excelencia de la teología y de la acción pastoral en nuestro tiempo. ¿A qué nos está llamando? Y siguiendo mucho a Karl Rahner, está diciendo que está llamando a una dimensión mistagógica de todas las acciones de la Iglesia, o un carácter mistagógico de la pastoral. Detrás de eso sabemos nosotros que está toda esa teología de Karl Rahner, donde invitaba, y otros también han recuperado ese mismo llamado, a que el cristiano del siglo XX y siglo XXI o es un místico o no lo será. El hecho de que la experiencia de Dios ya deje de ser evidente, ya haga parte simplemente de una socialización social del ambiente, pide que para ser cristiano y para vivir como cristiano se requiere una verdadera experiencia de Dios, una verdadera experiencia espiritual. Mientras no lleguemos a esa realidad profunda de una experiencia de Dios, el cristianismo siempre será algo marginal, será simplemente cumplir con algunas prácticas, algunos lo reducirán a superstición o algún asunto simplemente del entorno social y de prácticas hasta culturales, pero no llegará a ser una verdadera realidad que cambia la existencia. Entonces, digamos que el reto frente a lo mistagógico es muy grande. Y de ahí, para ir terminando, en esta misma línea de lo querigmático y de lo mistagógico, fijémonos que el número 43 del directorio va a decir que el proceso de la evangelización junto con el de la catequesis constituyen una acción eminentemente espiritual. Esta frase me gusta mucho porque como que vuelve a repetir lo mismo que les he dicho. Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas. Y lo mismo es la catequesis. ¿Qué significaría, digamos, en el caso nuestro, ocupar un territorio? Creer que hacer un curso, cumplir con los temas, hemos ya cumplido con la tarea, así no se generen procesos espirituales en la vida de las personas. Es eso, todo esto es mistagógico y todo eso es querigmático. En la medida en que despierte, genere, suscite, son procesos espirituales. Naturalmente nosotros cuando entendemos experiencia de Dios y entendemos procesos espirituales o procesos de interiorización de la fe o encuentro con Jesucristo, estamos hablando no simplemente de un cristianismo intimista o de un cristianismo muy subjetivo, apartado de la realidad. No, estamos hablando de una experiencia fuerte, transformante, que cambia por completo toda la existencia y que se refleja después en todas las dimensiones de la misma vida. O sea, tampoco con esto se está diciendo que la catequesis ahora es solamente llevar a los niños o a las personas a hacer adoración al Santísimo o solo lección divina. No. Al ser entrenamiento y aprendizaje de la vida cristiana, tiene que desarrollar procesos espirituales. O sea, no es volver ahora sola oración, la catequesis. El propósito es desarrollar procesos espirituales en el corazón de las personas. Tan importante es esta dimensión espiritual que los números ya de la misma introducción 3, 3 y 4 repiten y repiten eso, ¿no? El encuentro con Jesucristo, la transformación, la maduración en mentalidad. Son otras maneras distintas de decir cuál es el proceso espiritual que desarrolla la catequesis. Tan importante la dimensión espiritual que en el número 43, cuando habla de las perspectivas que atraviesan todo el documento, está toda la confianza en el Espíritu Santo. La catequesis no es otra cosa distinta que generar un ambiente pedagógico para que la persona disponga en libertad su corazón a la acción del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo lo transforme, lo cambie, lo modele, le permita vivir esa experiencia de encuentro con Jesús. Fijémonos que es iniciarlos al encuentro vivo con Él y por eso constituyen eso, como lo dice el texto, lo atraviesa. Porque la catequesis de iniciación, que asume una pedagogía y un estilo querigmático, y esa pedagogía mistagógica, como que tiene ahora esa función, y todo eso hay que volverlo método y encuentro, pues, talleres, y lo que digamos, aplicaría a la condición más concreta. Esto responde también al concepto de la pedagogía de Dios, donde pues está al servicio del encuentro, toda la pedagogía
humana está al servicio del encuentro, al diálogo de salvación entre Dios y cada uno de nosotros, ¿no? O sea, que la libertad digamos que lo que está insistiendo aquí es que la pedagogía de la fe es la pedagogía del don y de la libertad, de la llamada y de la acogida, de la propuesta y de la aceptación. Es como estar en esa dinámica entre Dios, como lo dice aquí, y el ser humano. Por eso va a decir que vivir el misterio de la fe en términos de relación tiene implicaciones para el anuncio del Evangelio. Ello pide superar toda contraposición entre contenido y método, entre fe y vida. Digamos que lo que está diciendo, vivir la fe en términos de relación. La primacía de la gracia, y termino con dos frases referidas un poco para que entendamos que es como asunto repetido en el directorio, algo parecida a la que hablábamos ya de la evangelización, que no solamente transmitir una doctrina, sino el encuentro con Jesús. La catequesis no se concentre solo en la transmisión de contenidos de la fe, sino en el proceso de recepción personal. A mí el sino también me suena un poco raro, yo hubiera dicho sino. Suena un poco extraño, pero bueno, eso también hace parte, digamos, de las posturas que cada uno pues maneje frente a estas cosas. Y la tarea del catequista, que es un llamado a ser acompañante, a ser testigo, a ser mistagogo, digamos que es una característica que ahora asume y quiere asumir la formación de los catequistas. Como dice un documento de América Latina, ser mistagogo y pedagogo.